Después de que volvimos a estar juntos, Eduardo notó que muchos de mis hábitos habían cambiado. Ya no colocaba los platos de manera ordenada con aquella precisión casi obsesiva. Arrojaba mi ropa al sofá sin preocuparme por guardarla. Incluso después de tener sexo, simplemente me daba la vuelta y me dormía de inmediato. Ya no fruncía el ceño ni lo instaba a ir a ducharse como antes. Eduardo por fin se dio cuenta de que algo no estaba bien. ¿Has estado demasiado cansada por el trabajo últimamente? Mi tono fue tranquilo. Oh, mi exnovio solía encargarse él mismo de limpiar después. Me acostumbré. Van. Eduardo rompió la taza accidentalmente. Capítulo 1. Fruncí el ceño y chasqueé la lengua. Esa taza era una pieza única que busqué a propósito. Da igual, solo límpialo. Perdón, te compraré otra. Eduardo rápidamente ocultó la expresión de pérdida de control. Se agachó para recoger los fragmentos de cerámica. Los nudillos se le pusieron ligeramente blancos. Notó el tatuaje en mi tobillo, un lirio de lluvia en plena floración. Tras un largo momento, Eduardo preguntó con voz ronca, ¿ese tatuaje tiene algún significado especial? Bajé la mirada hacia él. No realmente, simplemente me gusta esta flor, así que me la tatué. Eduardo pareció aliviado. No le dije, este tatuaje en realidad me lo hizo un exnovio, que me llevó al estudio de un amigo suyo. Fue a mitad de precio. Bastante buen negocio. Él me había hecho la misma pregunta que acaba de hacer Eduardo. Su tono había sido casual, pero la anticipación en sus ojos era evidente. Mi respuesta fue la misma que ahora. Simplemente me gustaba la flor. La tormenta y la lluvia no son el final, son una señal de que viene la floración. Se ha convertido en un símbolo de mi vida. Después de ese breve interludio, el desayuno transcurrió en silencio. Me levanté. La limpiadora vendrá más tarde. Solo ábrele la puerta. Eduardo tomó la iniciativa de recoger los platos. Hoy tengo el día libre. Yo puedo limpiar. Lo miré. ¿No odiabas hacer las tareas domésticas? Cuando salíamos antes, también vivíamos juntos. En aquel entonces, yo fantaseaba con que pasáramos los fines de semana limpiando la casa mientras escuchábamos música. Pero Eduardo siempre decía, para ese tipo de cosas puedes contratar a una empleada. Después de unos cuantos intentos, me rendí. Tengo un leve toque obsesión por la limpieza, no me gustan los rastros de extraños en los espacios privados, así que lo hacía todo yo misma. No esperaba llegar a ver un día en el que Eduardo estuviera dispuesto a hacer las tareas domésticas. Sonrió, aunque un destello de urgencia e inquietud cruzó sus ojos. Esto es lo que debería hacer como tu novio, ¿no? Está bien entonces. Me di la vuelta y me fui sin decir nada más. Capítulo 2. Este fue mi primer team building desde que me trasladaron a la sede central. Pagué todo de mi propio bolsillo, y los subordinados estaban muy entusiasmados. Después de las aguas termales, nos fuimos a un pequeño bar. Nos divertimos demasiado. Yo estaba un poco bebida. Un becario, un chico de cejas finas y rasgos delicados, se ofreció voluntariamente a llevarme a casa. Los colegas me lanzaron miradas insinuantes, como si dijeran que tenía buena suerte con los hombres. Entre las voces que nos animaban, él se puso completamente rojo. Aunque yo no considero tener romances en la oficina, disfrutar un poco de la atención tampoco estaba mal. Justo iba a asentir para aceptar, cuando una mano apareció en mi cintura, y una voz familiar sonó junto a mi oído. Yo la llevo a casa. Mi mirada ligeramente nublada cayó sobre la línea definida de su mandíbula. Tardé unos segundos en reaccionar. Dominique, ¿qué haces aquí? Él bajó los ojos, sus largas pestañas proyectando una sombra. Quedé con unos amigos. No esperaba encontrarme con una borracha. Chasqueé la lengua, relajé el cuerpo y, por costumbre, me dejé caer en sus brazos. Dominique también me recibió con firmeza. Entonces me voy ya. Ustedes vuelvan pronto también. Claro. Manda. El becario apretó los labios con decepción, y los demás, al verlo, se lo llevaron rápidamente. Alcanzo a escuchar que le susurraban. El novio de Manda es tan guapo, no te hagas ilusiones. Mejor concéntrate en el trabajo. Lo miré con una sonrisa que no era del todo sonrisa. ¿Novio? Te encanta que la gente se confunda. Dominique se inclinó un segundo en una sonrisa leve. Tu novio no está cumpliendo su papel. Tengo que cubrirlo un rato. Le di un toque con el dedo en su cara de disfrute. No te pongas medallas. Aunque tenga 10 novios más, no te tocaría el turno. Dominique dejó de sonreír. Apretó los labios y me sostuvo más firme. Camina bien. No puedo caminar. Después de un rato, Dominique suspiró suavemente, con un matiz de resignación en los ojos. Amanda, de verdad te debo demasiado. Me tomó en brazos, me cargó de lado, encontró mi coche con total familiaridad, me acomodó en el asiento del copiloto y me abrochó el cinturón. Cuando terminó todo el proceso,
Yo ya estaba profundamente dormida. Justo al cerrar la puerta, un puñetazo le pasó rozando. Capítulo 3. Dominique recibió un puñetazo sin hacer sonido alguno. Empujó al furioso Eduardo, levantó su dedo índice, largo y delgado, y lo colocó sobre los labios. Más bajo. Ella está dormida. Eduardo sintió aquello absurdo, pero aún así bajó la voz. Yo soy su novio, lo sé. Dominique soltó un suspiro y le entregó las llaves del coche. Le señaló el pómulo ligeramente amoratado. Deja esta pasar y cuida bien de ella. Bebió alcohol. Cuando despierte por la mañana, tendrá la garganta incómoda. Será mejor que le prepares un tónico de rábano blanco y caña dulce verde, cortado en trozos y cocido. Basta con añadir unas bayas de goji. Notando la mirada incrédula de Eduardo, Dominique frunció levemente el ceño. ¿Ni siquiera quieres hacer eso? No entiendo cómo Amanda podría estar contigo. A Eduardo el pecho le subía y bajaba con violencia. Era como inhalar cuchillas. Le raspaban las entrañas. Apretó los puños con fuerza. Soy su primer amor. ¿Tú qué diablos eres? El rostro de Dominique cambió de inmediato. Sus cejas bajaron y su mirada se volvió afilada. La suavidad desapareció por completo. ¿Tú eres Eduardo? Eduardo se quedó congelado. Un segundo después, alguien lo agarró del cuello de la camisa y, antes de que pudiera reaccionar, recibió 3 puñetazos directos. Cada golpe iba con toda la intención de destruir a alguien. Tras el shock, la furia de Eduardo estalló. Apretó los dientes y estaba a punto de contraatacar. Pero Dominique retiró las manos, respiró hondo varias veces, contuvo la pérdida de control, y se dio la vuelta para marcharse. Eduardo se quedó allí, sintiendo una confusión infinita. Podía sentir claramente la hostilidad de Dominique hacia él, incluso odio. Con rigidez en el cuello, miró lentamente hacia el interior del coche. En estos 6 años separados, ¿qué demonios había pasado? Capítulo 4. Quizá por volver a este lugar, terminé soñando con lo que pasó antes. Hace 6 años, obtuve una plaza para un programa de formación fuera de la empresa. Tenía unas ganas tremendas de escapar de la ciudad H. Esa ciudad que fue testigo de mi florecer y también de mi marchitarme. Eduardo y yo fuimos el primer amor del otro. Incluso habíamos acordado casarnos al graduarnos de la universidad. La aparición de la pequeña amiga de la infancia de Eduardo destruyó todas mis ilusiones. Ella dijo que Eduardo solo había cambiado su elección universitaria por una pelea con ella. Ella dijo que tenía una especie de hambre de contacto físico y no podía separarse de él. Ella dijo que Eduardo siempre la había amado solo a ella. Al principio, Eduardo trató de explicarme, prometiendo no verla. Después, dijo que solo veía a Alicia como una hermana y que nunca cruzaría la línea. Finalmente, trajo a Alicia a nuestra casa, y delante de mí, la abrazó con intimidad. Amanda, ¿hasta cuándo vas a seguir con esto? Solo estamos tratando una enfermedad. Él actuaba sin miedo, porque yo misma se lo permitía. La joven que yo era perseguía una vida perfecta en 3 etapas. Un expediente académico impecable, un trabajo con potencial de crecimiento, y un romance que fuera de la escuela al altar, sin jamás separarse. Después de innumerables noches en las que el dolor me atravesaba el corazón, por fin entendí, el título académico y el trabajo podían conseguirse con esfuerzo. Solo el amor no. Después de tanta resistencia, ya no sabía si era mi perfeccionismo el que me ataba, o si realmente lo amaba tanto. Cuando Eduardo volvió a amenazarme con romper, yo acepté, cambié de número, cancelé mi WeChat, y no quise tener más contacto con él. 6 años pasaron, tuve varias relaciones, y aún más contactos ambiguos, incontables. Después de tantas experiencias, me volví hábil en el terreno emocional, y entendí lo ridículo que era la idea de colgarse de un solo árbol. Árboles de 1000 formas y estilos conforman un bosque entero. Solo cuando estás dentro de él puedes ver paisaje en cada paso. Al reencontrarme con Eduardo, me había hecho un permanente. Era una mujer madura y hermosa. Él estaba algo más delgado, con un aire serio y reservado. Eduardo dijo que se arrepintió desde el momento en que me fui. Quería reconciliarse, empezar de nuevo. Yo también tenía un poco de curiosidad por saber si ese árbol aún tenía la magia que me hizo renunciar a todo un bosque. Además, tenía un par de exnovios demasiado insistentes. Necesitaba una nueva relación para mantenerlos tranquilos un tiempo. Después de aceptar volver con él, realmente se calmaron bastante, pero siempre tuve la sensación de que el futuro no sería tranquilo. Capítulo 5. Al despertar, me dolía la cabeza como si fuera a partirse. Eduardo me ofreció oportunamente un tazón de sopa para la resaca. Noté que tenía un vendaje en el dedo. Gracias, te lo has currado. No dijo nada. Tomé la sopa y bebí un sorbo. Algo sorprendida,
¿No era este el tónico de rábano blanco y caña dulce que Dominique solía hacerme? De inmediato me reí. ¿Viste a Dominique anoche? Al levantar la vista, fue cuando me di cuenta de su ojo amoratado y el gesto tenso de su cara. Lo miré con duda. ¿Quién te pegó? El tono de Eduardo no era muy bueno. Supongo que ese Dominique del que hablas. Imposible. Él no golpea a la gente. ¿Eres muy cercana a él? Me bebí el tazón entero y se lo devolví. Digamos que fue mi exnovio. No te enfades con él. Siempre tiene ese aire de señor importante. Simplemente ignóralo. Eduardo captó una palabra clave, y su mirada se endureció de golpe. Digamos, su tono aumentó. ¿No fue el único exnovio que tuviste? Lo miré sorprendida. ¿Sino qué? ¿Pensabas que en estos 6 años solo tuve una relación? Van. Otro cuenco roto. De verdad ya estaba perdiendo la paciencia. Mi expresión se enfrió. Si tienes Parkinson, ve a tratarte. Sí, ¿puedes sostener algo bien? Eduardo giró bruscamente el rostro, y una lágrima cayó. Se agachó, dejando que los bordes afilados de la cerámica le cortaran la palma. La punta de sus dedos temblaba ligeramente. Me levanté de la cama y pasé de largo junto a él, caminando hacia el baño. Capítulo 6. Dominique calculó perfectamente la hora en que yo despertaría y me envió un mensaje. Ya despertaste, ¿verdad? ¿Él te hizo la sopa para la resaca? Mientras me cepillaba los dientes, tecleé. ¿Tú lo golpeaste? Respondió enseguida. Él fue quien me golpeó primero. Emoticono de agravio. ¿Tu novio se peleó contigo? ¿Acaso malentendió algo? Si quieres, puedo ir a explicarle. 3 mensajes seguidos, como si tuviera miedo de que nadie notara su ansiedad. Le dije, no te hagas el tonto. Debes estar feliz por vernos discutir, ¿no? Dominique mandó un emoticono de sonrisa con los labios apretados. Cuando recién me fui al extranjero, durante el día trabajaba y me formaba como una persona normal, pero por la noche tenía que resistir el insomnio del desfase horario y el dolor interminable del desamor. En menos de un mes perdí otras 5 kilos. Durante mucho tiempo pesé apenas unos 35 kilos. Fue Dominique quien irrumpió por la fuerza en mi vida. Cada día me preparaba distintos tipos de sopas medicinales para cuidarme. El abuelo de Dominique era un famoso médico tradicional chino. Él creció escuchando y aprendiendo, y la dieta medicinal que me diseñó tuvo un efecto notable. Aún así, yo rechazaba su cercanía. Dominique me dejó desahogarme, por más que lo echara. Nunca se iba. Él decía que era una deuda. Si no fuera por él, nunca habría conocido a Eduardo. Nadie sabe que Dominique y yo fuimos compañeros de pupitre durante 3 años en la secundaria. Mi primer enamoramiento fue por él. No tuvimos romance adolescente, pero prometimos entrar a la misma universidad. Pero Dominique rompió su promesa. Se iría a estudiar al extranjero, y yo fui la última en enterarme. Su explicación tardía fue demasiado débil. Yo corté todo contacto de forma decisiva. 1 año después, en la universidad que habíamos prometido, conocí a Eduardo. Dominique dijo que debía redimirse. Como no podía echarlo, acepté todo con una sonrisa. Sus sopas medicinales, sus contactos, su cuerpo, yo acepté todo con calma. Sin darme cuenta, mi mentalidad experimentó un cambio casi radical, como si me hubiera dejado caer sin remedio, y a la vez como si mi comprensión hubiera subido de nivel. En los 2 años que estuve en el extranjero, nos besamos, nos abrazamos, nos acostamos. Fue como una transacción secreta que nadie conocía. Cuando llegó el momento, fui trasladada nuevamente a la sucursal en mi país. Naturalmente, esa relación difícil de definir llegó a su fin. Tras volver, con una mentalidad de disfrutar el presente, salí con varias personas. Algunas relaciones fueron verdes como la mandarina, otras ardientes como una rosa. Me entregué por completo al placer de explorar, pero siempre hay quien no desea terminar de forma pacífica. Dominique era uno de ellos. Renunció en secreto a la ruta profesional que su familia le había trazado y regresó al país para emprender. Cada vez que yo empezaba una relación, él desaparecía. Cuando terminaba, reaparecía. Sabía avanzar y retirarse con medida, y yo tampoco tenía motivos para expulsarlo. Además, él era como una luz blanca inmaculada en mi memoria. Solo podía dejarlo ser. Capítulo 7. Sentada en el sofá, miré a mi alrededor. La casa estaba ordenada a la perfección por Eduardo. Desde que volvimos, parecía muy inseguro respecto a mí. Siempre me preguntaba una y otra vez si lo amaba. Justo cuando mis ojos comenzaban a nublarse, si yo decía que sí, él se entregaba con más intensidad, así que yo respondía encantada. 6 años después, el amor y el odio de antes se habían disuelto con el tiempo. Lo que más recordaba ahora era su técnica en la cama. Objetivamente hablando, le faltaba algo de habilidad, pero compensaba con pasión.
y yo estaba dispuesta a guiarlo en la cama para que mejorara su conciencia de servicio. Hasta ahora, lo había hecho muy bien, pero tras un día de silencio entre nosotros, se volvió brusco. Me dolió y le di una bofetada fuerte. Él se quedó un segundo quieto, con el sudor goteando sobre mi clavícula, y acto seguido vino una tormenta imposible de resistir. Yo le agarré el cabello con fuerza. Eduardo echó la cabeza hacia atrás, exponiendo su cuello sudoroso. A la luz de la luna, parecía brillar. Cuando terminamos, yo estaba boca abajo tratando de recuperar el aliento. Mañana tengo un viaje de trabajo. Antes de que vuelva, recuérdame entregarte un informe médico actualizado. Aunque usamos protección, nunca es seguro al 100%. Mi ex era un don Juan, así que siempre fui especialmente cuidadosa con ese tema. Y Eduardo tenía antecedentes. Pedirle un informe no era excesivo. Yo estaba muy ocupada. No tenía tiempo para comprobar si fingía sus rutinas. Lo más fiable era un informe hospitalario formal. Eduardo soltó una risa leve. Miró al frente sin enfoque. Entonces, ¿tú también deberías darme un informe médico? Giró la cabeza para mirarme, con una curva irónica en los labios. Tengo que asegurarme de que tú y tu ex no anden haciendo nada. No, me levanté de la cama. Encendí la luz con un chasquido. Tienes razón. Eduardo parpadeó, sorprendido, y me escuchó continuar. Terminemos. Tienes 15 días para mudarte de mi departamento. Amanda. Eduardo me sujetó la muñeca con fuerza, el rostro completamente tenso. ¿Qué soy para ti? Solté una risa suave, pero mis ojos estaban fríos como el hielo. Eduardo, ¿con qué derecho quieres negociar conmigo? Creo que no te has dado cuenta. Quien pidió volver fue tú, no yo. Capítulo 8. Al bajar del avión, lo primero que hice fue buscar a mis amigas para ir a beber. En el bar, la música retumbaba ensordecedora. Rechacé a varios chicos jóvenes que se acercaron a coquetear conmigo. Mi amiga se rió y me tomó el pelo. Amanda, sigues teniendo un encanto increíble. Bebí un trago de alcohol, sintiendo el ardor rasparme la garganta. La edad, ahora prefiero a los maduros. Pero justo al salir del bar, me encontré con un universitario con el que me había acostado. No tenía palabras, y de manera nada digna, volví a sentirme tentada. Lucas acababa de graduarse de la universidad. Aún vestía esa sudadera con capucha de estilo casual. La juventud y energía casi se desbordaban de su sonrisa radiante. Manda, qué coincidencia. Se acercó a zancadas. Mi amiga me lanzó una mirada ambigua. Me dio una palmada en el hombro y se fue. Lucas tenía cara de ingenuo y dulce, aunque en realidad era más astuto que nadie. Sus ojos de cachorro parpadearon ligeramente. Cariño, rompiste, ¿verdad? Tú solo vienes al bar cuando cortas. Lo miré. Mira tú, sí que me conocía. Exacto. Soy una mujer muy de principios. Tararí. Sacó de su bolsillo un informe médico recién emitido. En cuanto te vi, fui corriendo a hacérmelo. Mira, solo era un chequeo médico. ¿Quién quiere? Lo hace sin que se lo digan. ¿Quién no quiere? No lo hará aunque se lo enseñes 1000 veces. Le eché un vistazo. Vaya, de una famosa clínica privada. Con razón fue tan rápido. Lucas apretó ligeramente los labios, con las orejas rojas. Cariño, ¿puedes dejarme quedarme contigo esta noche? Puedo hacer lo que quieras. ¿Y qué iba a decir? Solo era compartir media cama. Me llevé a Lucas al hotel. Apenas abrí la puerta, él ya me besaba con desesperación, murmurando entre labios. Cariño, te extrañé tanto. En la cama, Lucas parecía autodidacta, como si hubiera nacido para ser modelo masculino. Los jóvenes no conocen límites. Con tal de hacerme sentir bien, estaba dispuesto a todo. Cuando terminamos, necesité varios minutos para volver en mí. Mientras tomaba un baño con pétalos para relajarme, de pronto escuché un grito. Lucas abrió la puerta del baño con urgencia. Cariño, alguien te llamó por videollamada y sin querer contesté. Su cara mostraba susto por haber hecho algo mal, pero sus ojos brillaban con picardía. Tomé el móvil. Oh, la llamada seguía activa. Capítulo 9. Eduardo notó las marcas de besos en mi clavícula, y su rostro cambió drásticamente. Amanda, ¿quién es él? Levanté ligeramente una ceja. No estaba siempre paranoico pensando que iba a acostarme con un ex. Pues mira, te lo confirmo directamente. ¿Contento? La expresión fría y tensa de Eduardo se derrumbó de inmediato. Su rostro perdió todo el color. Los ojos rojos resaltaban aún más. Tragó con dificultad. Amanda, no me trates así. Pero, ¿no fue exactamente así como él me trató? Cuando lo encontré besándose apasionadamente con Alicia, cuando perdí el control y lo confronté, él me dijo, ¿no era esto lo que querías ver? Ahora satisfecha. No, qué doble rasero. ¿Por qué conmigo no se podía? Su llanto ya no me provocaba nada.
La sonrisa se borró de mi rostro. ¿Se te olvida que ya terminamos? No interrumpas mi noche romántica. Gracias. Cuando colgué, Lucas guardó su expresión de regocijo y fingió inocencia total. Cariño, ¿te metí en problemas? Apreté los dedos en la cinta de su bata, y bajo su mirada llena de sorpresa, tiré de él hacia mí de golpe. El agua salpicó su cara entera. Lucas, si vuelves a hacer este tipo de trucos, no quiero volver a verte. Fue como caer del cielo al infierno. Lucas se asustó tanto que sin quitarse la bata, se metió al jacuzzi y me abrazó la cintura con fuerza. Perdón, cariño, no lo volveré a hacer. Estaba realmente espantado. En ese momento, su cara pálida no era muy distinta de la de Eduardo. Le acaricié el cabello húmedo y tibio. Esta vez te lo dejo pasar. Capítulo 10. La primera vez que conocí a Lucas, solo lo tomé por un universitario joven y lleno de energía. Un cliente con intención de colaborar me llevó a recorrer mi antigua universidad, y coincidimos con la Liga Universitaria de Baloncesto. Fuimos a echar un vistazo. Sin duda, Lucas era el paisaje más llamativo de la cancha. Cuando se levantó la camiseta para secarse el sudor y dejó al descubierto una parte de su abdomen firme, las gradas gritaron durante largo rato. Después de tratar con tantos hombres maduros y de élite, un chico universitario tan joven y fresco como Lucas resultaba especialmente llamativo. Durante el descanso, percibió con agudeza mi mirada sobre él. Cuando nuestros ojos se encontraron, le sonreí. Lucas desvió la mirada y bebió media botella de agua de un tirón. Después de despedir al cliente, al girarme, él estaba justo detrás de mí. Ni siquiera había tenido tiempo de cambiarse el uniforme de baloncesto. Le pregunté, ¿quieres que intercambiemos WeChat? Lucas, con las orejas rojas, abrió su código QR para que lo escaneara. Me tomé un tiempo para construir temas de conversación con él. Los fines de semana a veces lo acompañaba a jugar baloncesto, escalar montañas o hacer viajes cortos. Antes de estar juntos, siempre pensé que era del tipo frío y distante, pero cuanto más convivíamos, más pegajoso se volvía, como si tuviera un serio trastorno de ansiedad por separación. Apenas nos separábamos un rato, ya me bombardeaba con mensajes. Si no le respondía de inmediato, me llamaba por videollamada. Eso aún estaba dentro de lo tolerable, hasta que empezó a mostrar una posesividad extrema. Me interrogaba sobre cada contacto masculino en mi móvil, limitaba mis interacciones sociales normales del trabajo. Incluso me siguió varias veces hasta que lo descubrí. Mis amigas decían que me había tocado un obsesivo peligroso. ¿Y qué hacer con un obsesivo peligroso? Calentarlo y dejarlo tranquilo. ¿Para qué arruinar la vida de una persona normal? Terminé la relación de inmediato. Sus lágrimas, rabietas y amenazas de autolesión, las ignoré todas. Cuando empecé una nueva relación, Lucas por fin aceptó la realidad. Ya no se atrevía a armar escándalos. Solo pedía quedarse a mi lado como un amante escondido, y sentirse satisfecho con que lo visitara de vez en cuando. Más o menos así eran las cosas. Al igual que Dominique, yo empiezo a salir con alguien. Ellos desaparecen, termino la relación, vuelven a aparecer, pues ya que se comportaba así, tampoco podía decirle mucho. Al fin y al cabo, era un obsesivo peligroso. No piensa como la gente normal. No lo entiendo, pero lo respeto. Capítulo 11. Durante las 2 semanas de viaje de trabajo, estuve muy ocupada. Durante el día corría entre proyectos, y por la noche tenía que seguir trabajando. Al llegar al hotel, lo primero era abrir la computadora. Lucas tampoco estuvo ocioso. Le desagradaba la comida del hotel. Cada día recorría largos trayectos para hacer fila y comprarme comida. Cortaba mis frutas favoritas y las colocaba en una bandeja a mi lado. Cuando veía que estaba por terminar, me preparaba la bañera con agua a la temperatura perfecta. En consideración por mi cansancio, me daba masajes largos cada noche. Incluso tomó clases con un maestro para aprender la técnica, aunque siempre terminábamos en la cama. Debí admitir que era realmente atento. Con Lucas acompañándome, este viaje de trabajo no me dejó agotada. Al contrario, mi piel se veía más radiante y mi ánimo estaba excelente. Tarareando de buen humor, regresé a casa. Encendí las luces, la casa estaba limpia y ordenada, pero no había nadie. Entré en la habitación para cambiarme a ropa cómoda. En el armario, la ropa de Eduardo seguía allí, ni una prenda menos. Chasqueé la lengua con impaciencia. ¿Por qué no te has ido todavía? Una mano me sujetó la cintura, y el olor a menta familiar me envolvió por detrás. Eduardo bajó la cabeza y besó con fuerza mi lóbulo de la oreja. Su respiración era áspera, su voz ronca como si tuviera grava en la garganta. Perdóname, volvamos. Sí, no dije nada. Él colocó en mi palma un informe médico arrugado, fecha muy reciente, recién hecho. Bien,
Era solo una pelea, nada grave. Yo estaba de buen humor. Le respondí, volvamos, está bien. Eduardo apretó sus brazos alrededor de mí, me abrazó aún más fuerte. Capítulo 12. Había quedado con un cliente importante. Justo entonces, hubo un accidente en el camino delante de nosotros. El tráfico estaba completamente detenido. Mi asistente estaba algo nervioso. Jefa, no vamos a llegar a tiempo. Lo pensé un momento. Me bajo aquí y voy en metro. Tú vuelve a la empresa con el coche. Apenas abrí la puerta, un casco apareció frente a mí. Al levantar la mirada, era mi exnovio mujeriego, Jonathan. Su voz era agradable, limpia y nítida como el sonido de un cubo de hielo al caer en un vaso de whisky. Te llevo. No me corté. Entonces te lo agradezco. Había cambiado a una moto aún más impresionante, y la manera de conducir seguía siendo tan salvaje como siempre. No me quedó más opción que abrazarlo por la cintura. Él sonrió apenas un segundo, y aceleró aún más. Llegamos al lugar. Tenía la cara rígida, casi me había dejado sin neuronas del viento. ¿Lo hiciste a propósito? Jonathan rió. Se quitó el casco y dejó al descubierto un rostro impresionante. Para colmo, tenía esos ojos de melocotón, profundos y seductores, con un lunar lagrimal perfectamente colocado en el rabillo del ojo. Cuando sonreía, los demás perdían brillo a su lado. Claro que no. ¿No ves que quería que llegaras a tiempo? Recibí el impacto de belleza por un instante. No importaba cuántas relaciones tuviera, él siempre estuvo entre mis ex más guapos. Gracias. Jonathan fue educado, con invitarme a comer. Basta. Le lancé una mirada y entré al edificio. Capítulo 13. La reunión con el cliente fue muy fluida. Al salir, descubrí que Jonathan aún no se había ido. Entonces recordé que no le había preguntado qué hacía en la ciudad H. Jonathan respondió con ligereza. Abrí otro bar. Ven cuando quieras. Me entregó una tarjeta negra con letras doradas, con la dirección del bar. Quedaba bastante cerca de mi empresa y de mi casa. Después de tanto tiempo sin contacto, se estaba guardando una sorpresa grande. Jonathan era dueño de un bar, tocaba en banda, montaba en moto, y sus cócteles eran una maravilla. Mis amigos me lo recomendaron muchísimo. Tras ir varias veces, descubrí que tenía un gran olfato comercial. Se había creado una imagen de galán inalcanzable. Pasaba entre miles de flores, sin que una sola hoja se pegara a él. Podía acompañar, conversar, beber, jugar, incluso coquetear al límite. Con esos ojos de melocotón, tan seductores, consiguió que muchas mujeres ricas compraran botellas solo por él. Pero si alguna quería una noche de sexo, él sonreía y rechazaba. Decía que tenía principios, la intimidad solo con novia. Esa estrategia hacía que aún más mujeres compitieran por él. Justo en ese tiempo yo acababa de terminar con Lucas. Había aprendido suficientes lecciones. Los chicos oscuros y obsesivos, solo para mirar desde lejos. Jamás para tocar. Para pareja. Mejor alguien maduro y racional. Jonathan era la mejor opción de transición. Parecía un romántico, pero su corazón era más frío que un cuchillo de supermercado usado 10 años para filetear pescado. Así que podía relajarme y jugar, sin importar lo dulce que fueran sus palabras. Yo no pedía ni una botella, y me bebía gratis varios de sus cócteles especiales. Jonathan jamás había perdido con mujeres. Cuanto menos respondía yo, más crecía su deseo de conquista. Cuando consideré que el momento era adecuado, dejé de ir. Un mes después, Jonathan me escribió por WeChat. ¿Has estado muy ocupada? Miré a Lucas allá abajo, fundido con la noche. Le respondí, mi ex me está acosando. Ya ni me atrevo a salir. Media hora después, Jonathan llegó a la puerta de mi edificio. Él y Lucas se pelearon. Cuando bajé apresurada, Jonathan se puso frente a mí. Si vuelves a molestar a mi novia, llamo a la policía. Levanté una ceja, y sin quererlo se me curvó la boca. Lucas me miró fijamente, con lo bien que me conocía. Entendió enseguida que los había puesto en una situación armada al milímetro. Se convirtió en el catalizador para que yo empezara algo con otro. Lucas se desinfló como un balón usado. La última chispa en sus ojos se apagó del todo, y se alejó. Yo acaricié con cuidado la herida en la comisura de los labios de Jonathan. ¿Duele? Déjame ponerte algo. Él guardó silencio mientras me dejaba llevarlo al ascensor. Justo al cerrar la puerta del departamento, me empujó contra la puerta y me besó. Al día siguiente de confirmar la relación, lo envié a hacerse un chequeo médico. Por supuesto, para mostrar sinceridad, yo también lo hice. Era mutuo. Creí que esta relación terminaría rápido, hasta que lo escuché hablando con su familia por teléfono. Tengo novia. Es en serio. La llevaré a casa en Año Nuevo. Se me erizó el vello del cuerpo entero. ¿Quién? No sería yo. Peor aún,
Encontré un anillo escondido dentro del ramo de flores que me regaló. El susto fue tal que ni la comida deliciosa pude disfrutar. Aproveché que fue al baño y salí corriendo. Entendía que un mujeriego quisiera sentar cabeza, pero yo no quería ser esa cabeza. Pensé que entre adultos todo sería tácito, pero él me persiguió más ferozmente que Lucas. Me acusó de pisotear su corazón sincero. Creo que mis palabras fueron un poco duras. Después de ese día, desapareció. ¿Qué fue lo último que le dije? Ah, sí, una persona que vende cariño. ¿Qué corazón sincero puede tener? Capítulo 14. Al levantar la mirada, noté que su estilo era completamente diferente al de antes. Antes llevaba un corte mullet salvaje, chaqueta de cuero y una camiseta negra que no podía ocultar sus músculos. Cada vez que se quitaba la chaqueta, se convertía automáticamente en el centro de atención. Con la música retumbando, las líneas de sus músculos parecían a punto de hacer explotar la sangre. Ahora llevaba el pelo corto, se había quitado los pendientes, y bajo una chaqueta casual, llevaba una camiseta blanca impecable, de la clavícula hacia abajo, todo completamente cubierto. Él notó mi mirada. ¿Qué tal? ¿Ahora sí parezco un hombre serio? No respondí. Con esa cara hecha para meterse en problemas, vestirse de forma tan ascética solo lo hacía más tentador. ¿No decías que te invitara a comer? Jonathan se levantó enseguida, como si temiera que si tardaba un segundo yo pudiera arrepentirme. Vamos, ¿qué quieres comer? Me miró con una intención difícil de ignorar, y luego dijo los platos: foie gras a la sartén, sopa de setas con trufa negra, Wellington, pastel de lava en forma de corazón. Cuanto más escuchaba, más extraño me parecía. ¿No era ese el menú de la cena de la que yo había escapado aquella vez? Fruncí el ceño. Algo molesta. Ya basta. Ahora tengo novio. ¿O quieres venir a comer con él también? Jonathan cerró la boca, frustrado. De pronto giró la cabeza y miró hacia enfrente. ¿Tu novio? Seguía su mirada y vi al hombre de enfrente clavándonos la vista. En sus cejas y ojos había una frialdad imposible de disimular. Era Eduardo. Apenas llegó. Me interrogó. ¿Por qué no respondes mis llamadas? Miré el móvil y vi más de 10 llamadas perdidas. Estaba reunida con un cliente y puse el móvil en silencio. ¿Por qué estás aquí? Conteniendo su enfado, Eduardo se colocó deliberadamente entre Jonathan y yo. Vi tu estado de WeChat diciendo que estabas atrapada en un atasco. Llamé a tu asistente y me dijo que estabas aquí. Así que Jonathan también había venido porque vio mi estado. Miré a los dos. Ya que están aquí, ¿vamos a cenar juntos? Eduardo y Jonathan me miraron como si no pudieran creerlo. Capítulo 15. Eduardo apretó los puños tan fuerte que crujieron. Perdió la paciencia y le lanzó un puñetazo directo a la cara de Jonathan. Él no tiene derecho a comer con nosotros. Jonathan también se irritó y le devolvió otro puñetazo. Oye, con esa actitud pronto serás como yo, un exnovio más. ¿De qué presumes? La sien de Eduardo palpitó de rabia. Le agarró del cuello de la camiseta y le soltó otro golpe. Ya sabes que eres un ex. ¿Y aún así sigues rondándola como un fantasma? ¿Qué significa eso? Jonathan respondió con toda la seguridad del mundo. ¿Un ex no puede ser amigo? ¿O es que tú le prohíbes a tu novia tener amigos hombres? Vi que varias personas en la calle ya estaban sacando sus móviles para grabar. Corrí a separarlos. Basta. ¿No les da vergüenza? Jonathan se sacudió el polvo de la ropa, con el ceño fruncido. Él me golpeó primero. Miré a Eduardo. Esto fue culpa tuya. Pídele disculpas. Los ojos de Eduardo se pusieron rojos de rabia. Él fue quien empezó a mirarte con intenciones. Jonathan desvió la mirada, sin negar nada. Aparté mis ojos de él. Casi llego tarde. Gracias a él pude llegar a tiempo. Y tú apareces y lo golpeas de entrada. ¿No deberías disculparte? Tras un largo silencio de confrontación, Eduardo apretó los dientes y dijo un «lo siento». Jonathan soltó un leve bufido triunfante. La cena ya era imposible. Así que volví a casa en el coche de Eduardo. Al abrir mis momentos de WeChat, vi la publicación de inauguración del bar de Jonathan. Lucas le había dado un «no me gusta». No, perdón, le había dado un «me gusta». Y había comentado, molesto hasta el final. Dominique fue mucho más diplomático. Felicidades. Un segundo. ¿Cómo es que esos tres eran amigos? Pero pensándolo bien, sí que se conocían. Todos aparecían cada vez que yo terminaba una relación. ¿Desarrollaron una hermandad en la desgracia compartida? Casi me dio risa. Mientras conducía, Eduardo habló de pronto. Antes pensabas ir a comer a solas con él. ¿Por qué no me lo dijiste? Capítulo 16. Apagué la pantalla del móvil. ¿También vas a controlarme si quedo a cenar con un amigo? El rostro de Eduardo estaba rígido. Pero él es tu exnovio. Ya basta. Mi expresión se enfrió. Eduardo,
¿Insistes en buscar conflicto? Muy bien. Antes tú y Alicia se veían a mis espaldas todo el tiempo. ¿Yo qué dije? Se abrazaban con la excusa de terapia. ¿Yo qué dije? Cuando me peleé con ella. Ella lloró un poco y tú te pusiste de su lado para regañarme. ¿Yo qué dije? Todo eso ya quedó atrás. Nunca te saqué en cara nada. ¿Y ahora vienes tú a reprocharme a mí? ¿Con qué derecho? Eduardo no respondió. Sus manos en el volante estaban tensas y pálidas. Al cabo de un rato, apretó desde la garganta un perdón. Me reí, sin humor. Si no puedes aceptar que hable con otros hombres, entonces terminemos. Oríllate. Eduardo frenó de golpe. Apretó mi mano con fuerza, con el rostro completamente sombrío. No, me desabroché el cinturón. Suéltame. Antes de que acabemos provocando un accidente. Eduardo no tuvo opción más que dejarme bajar. Justo llegó el coche que había pedido. El auto de Dominique estaba cálido. Su voz era suave. Tu exnovio tenía una mirada bastante aterradora. Yo, indiferente, abrí un minijuego en WeChat. Las explosiones de Biu 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 sonaban en el coche. Ya son todos exnovios. ¿Qué importa? Un destello de risa cruzó los ojos de Dominique. ¿Vienes a mi casa? Lo miré de reojo. Tengo mi propia casa. ¿Para qué iría a la tuya? Saqué del bolso la tarjeta de Jonathan. Llévame aquí. Dominique dejó de sonreír. Me llevó hasta el destino sin decir más. Antes de bajar, lo tomé del cuello y le di un beso profundo y prolongado. Los ojos de Dominique se humedecieron ligeramente. Al separarnos, ambos respirábamos entrecortado. Gracias por traerme. Dominique me acomodó el cabello detrás de la oreja. Capítulo 17. La decoración del lugar era muy parecida al bar anterior. Me acerqué a la barra. El barman me observó un instante. De pronto sacó su móvil, como para confirmar algo. Pedí un trago. El bartender también me miraba repetidamente. Al poco rato, Jonathan entró por la puerta. Caminaba deprisa. La brisa movía el borde de su chaqueta. Parpadeó con esos ojos hermosos. ¿Eras tú de verdad? Le di unas palmadas en la mejilla. Por tu culpa terminé mi relación. ¿Cómo vas a compensarme? Jonathan se quedó pasmado. Luego, la sonrisa se extendió por su rostro. El lunar del rabillo del ojo parecía cobrar vida. Se aclaró la garganta, reprimiendo la sonrisa que quería escapársele. Espera, te preparo algo. Un Long Island Iced Tea. ¿Está bien? Una copa después. Ya estábamos en la cama. Las luces de su sala de descanso eran como las del bar. Violetas, azules, rojas, capaces de despertar cualquier deseo. Entre el desorden de sensaciones, lo empujé suavemente. Jonathan abrió el cajón de la mesita y sacó un informe médico, hecho hace 2 días. Lo tomé, agarrándolo a él con un poco más de fuerza. ¿Lo habías planeado? Jonathan inhaló suavemente, sonriendo. Me hago uno cada mes. Digamos que estaba esperando a ver si volvías. Al soltarlo, Jonathan aprovechó para besarme, más torpe que antes. Me recordó nuestra primera vez. Su técnica era novata y brusca, nada que ver con la fama de mujeriego. Pensé que estaba fingiendo un personaje frente a mí, así que no dije nada, pero ahora seguía sin mejorar demasiado. Dudé, ¿estás siendo serio o qué? Un destello de vergüenza y frustración cruzó su rostro. Apretó los dientes. Te lo dije, solo te tengo a ti. Si no me crees, ¿qué más puedo hacer? Te mando mi agenda cada día. ¿No lo has visto? Después de la ruptura, estuvo ausente un tiempo, y luego volvió a escribirme como si nada. Me mandaba videollamadas cada media hora. Me cansé y activé no molestar. Incluso lo archivé. Al verme callada, Jonathan se enfureció. Me tomó con más intensidad, casi con rabia. Solté un suspiro. Puse mi mano en su pecho y cambié de posición. Jonathan me miró, con sus ojos ondulantes reflejando un brillo nebuloso. Con su voz de cantante, dejó escapar unos gemidos suaves, aún más tentadores. Capítulo 18. Me quedé unos días en casa de Jonathan. De pronto recibí una llamada de Lucas. Había venido a la ciudad H para buscar trabajo, y al ir a una entrevista, se cayó de la moto y se fracturó el pie. Una vez yo tuve una gripe fuerte, bastante seria. Fue Lucas quien me cuidó día y noche durante una semana. En ese entonces ya habíamos terminado hacía tiempo. Luego escuché por un amigo suyo que, al volver a la universidad, cayó enfermo él también. Por ese vínculo, ahora yo no podía dejarlo sin atención. El médico dijo que podía darle el alta, así que lo llevé a mi casa. Al abrir la puerta, vi que Eduardo todavía no se había ido. En cuanto reconoció a Lucas, sus pies quedaron clavados en el suelo. La alegría que había mostrado al verme se evaporó de inmediato, dejando solo incredulidad. Amanda, ¿cómo puedes traerlo a casa? Respondí con el rostro lleno de impaciencia. Primero,
Ya terminamos. A quien traiga no es asunto tuyo. Segundo, tú no tienes empatía, aunque no hubiéramos terminado. Está herido y no tiene a nadie en esta ciudad. ¿Qué tiene de malo que lo ayude? ¿No trajiste tú también a Alicia a casa antes? ¿Y yo te dije algo? Eduardo se quebró. Me agarró la mano como si fuera su última tabla de salvación. Lo haces para vengarte, ¿verdad? No es real entre tú y ellos, ¿verdad? Solté su mano, mirándolo con desconcierto. Si lo hiciste en su momento fue porque creías que no habías cruzado la línea y que yo exageraba. ¿Ahora hacer lo mismo se convierte en que yo me vengue de ti? Los labios de Eduardo estaban tan pálidos que no podía pronunciar palabra. Lucas tosió débilmente, con una expresión llena de cautela. Cariño, no peleen por mi culpa. Me voy si hace falta. Le di unas palmadas tranquilizadoras. No te preocupes, esta es mi casa. Si alguien se va, es él. Empujé la silla de Lucas hacia la habitación de huéspedes. Al pasar junto a Eduardo, dije con frialdad, como tarde mañana, ya debes haberte mudado. Detrás de mí, no hubo ni un sonido. Capítulo 19. Eduardo no se fue. Incluso empezó a cocinar. Con un delantal puesto, dijo con expresión indiferente, me iré, pero estos días has estado muy ocupada. Puedo ayudarte a cuidarlo un tiempo. Digamos que a cambio del alquiler. Está bien. Me di la vuelta y me fui. Jonathan, al enterarse de que Eduardo y yo no habíamos vuelto, apareció en mi casa al día siguiente. Tú y ese otro trabajan todo el día. Yo estoy libre por las mañanas. Puedo venir a cuidarlo. Lucas lo rechazó con la cara negra. No quiero. Jonathan lo sujetó del cuello con un solo brazo. Amanda está ocupada. No seas terco, niño. Ahora lo importante es estar unidos. Sí. Lucas me miró una vez y dejó de hablar. Dominique, para que Lucas se recuperara más rápido. Empezó a traerle todas las mañanas una sopa nutritiva hecha por él mismo. Yo estaba sorprendida. ¿Desde cuándo ustedes se llevan tan bien? Los tres intercambiaron miradas. En sus caras, la aversión y el desprecio estaban desbordando. Bueno, tampoco es que la relación fuera buena, pero Dominique la seguía trayendo, e incluso nos tocaba a Jonathan, a Eduardo y a mí. Podría decirse que salíamos beneficiados. Después del trabajo, Eduardo regresaba a limpiar. Por la noche, cocinaba para los cuatro sin una sola queja, principalmente porque Jonathan insistía en quedarse a cenar antes de irse. Eduardo había trabajado todo el día y no era apropiado echarlo. A veces Dominique también pasaba después de su turno. La mesa se llenaba de un calorcito inesperado. Eduardo no decía nada. Parecía tratarme realmente como alguien a quien debía pagar una deuda. Una estabilidad emocional inquietante, pero cada día estaba más delgado, más silencioso. Su figura fría se fundía con una sombra que no podía disiparse, ni siquiera bajo la luz cálida. Lograba absorber un poco de calor. Él no quería irse. Yo tampoco podía hacer nada. Capítulo 20. Un mes después, Lucas encontró un apartamento y se mudó. La casa volvió a quedar en silencio. Antes de ir a trabajar, le recordé una vez más a Eduardo. ¿Cuándo te vas? Estaba recogiendo los platos de la mesa sin siquiera levantar la mirada. Hoy, asentí y salí de casa. Había olvidado en casa un documento firmado. Aproveché la hora de almuerzo para volver en coche a recogerlo. Al abrir la puerta, escuché una tos reprimida. Eduardo estaba tumbado en el sofá, el ceño fruncido, las mejillas teñidas de un rojo anormal. Me acerqué hasta quedar a su lado. Ni siquiera se despertó. Extendí la mano para tocarle la frente. Muy caliente. Tenía fiebre. Con razón esta mañana su cara estaba tan pálida. Lo sacudí un poco. Eduardo, no duermas. Vamos al hospital. Abrió los ojos lentamente. El borde de sus ojos estaba seco, lleno de venas rojas. Me miró sin expresión. Si estás enfermo y no lo dices, ¿qué ganas haciéndote el fuerte? Justo iba a darme la vuelta. Él me agarró la muñeca de golpe. Su voz tembló, como si yo fuera una ilusión. Amanda, suéltame. Eduardo me soltó al instante, con la mirada suplicante, una vulnerabilidad muy rara en él. No te vayas, por favor. Solté una risa suave, impotente. Si no me sueltas, ¿cómo voy a traerte la medicina? Eduardo me observaba mientras buscaba en los cajones, como si temiera que si parpadeaba, desaparecería. Le serví un vaso de agua caliente, frunciendo el ceño. Leí las instrucciones. Tómate una pastilla para la fiebre y duerme un poco. Si no baja, te llevaré al hospital. Eduardo asintió y obedeció sin protestar. Tomé el documento para volver a la empresa. De pronto Eduardo corrió hacia la puerta y me abrazó con fuerza. Amanda, lo siento. Antes hice muchas cosas que te hirieron. Lo siento. Respondí con tono plano. Eso ya es pasado. ¿Para qué mencionarlo? Puedes desquitarte conmigo. Puedes hacerme sentir mal. Mientras tú estés bien, haga lo que haga.
Yo lo aceptaré todo. Solo, no seas tan fría conmigo. No me tires como si fuera un perro. Sí, lloraba sin poder contenerse, lleno de desesperación. Me di la vuelta y lo abracé también. No te estoy dejando tirado. No, descansa bien. No pienses tanto. Este fin de semana iremos a dar una vuelta. Solo los dos. ¿Vale, Eduardo? Con los ojos llenos de lágrimas. Por fin mostró su primera sonrisa en muchos días. Vale. Capítulo 21. Después de reconciliarme con Eduardo, nos volvimos aún más cariñosos. Él estuvo corriendo de un lado a otro preparando todo lo necesario para el picnic del fin de semana. Solo era una salida común, pero él lo tomaba como si fuera a recibir a un líder nacional. Muy pronto llegó el viernes. Lucas me envió de repente una fotografía. Cariño, esta espalda me suena, se parece mucho a tu novio. No quiero causar problemas. Quizá estoy viendo mal, pero no puedo quedarme de brazos cruzados viendo cómo te engañan. ¿Estás bien? ¿Quieres que vaya a hacerte compañía? Miré fijamente a las dos personas de la foto. Aunque se convirtieran en cenizas, yo las reconocería. Le mandé a Eduardo un mensaje. ¿Qué haces? Tengo hambre. Quiero comer algo que cocines tú. Respondió al instante. Estoy en el trabajo. Al volver a casa te lo hago. Lo que quieras. ¿Trabajando? Será en la cama, supongo. Un perro nunca deja de comer basura. Solté una risa fría. Tomé mi bolso y salí de casa. Llegué a la cafetería, con mis tacones resonando paso a paso. Caminé directo hacia ellos. ¿Qué pasa? ¿Viniste otra vez a tratar tu hambre de contacto físico? Sobre la mesa había muchas fotos esparcidas. Una de yo besando a Dominique en el coche, otra de Lucas y yo de la mano, otra de Jonathan y yo entrando juntos en un bar. Tras un instante de pánico, Alicia recuperó enseguida el valor al ver las fotos. Me miró con una sonrisa helada. ¿Y tú crees que tienes cara para cuestionarnos? Mira cuántos cuernos le pusiste a Eduardo. No le llegas ni a los talones. No lo mereces. Tomé una de las fotos y sonreí. ¿Es que estás tan desesperada que solo puedes excitarte siguiendo a otros y espiando? Si estás en celo, dilo. No te excuses con esa supuesta hambre de contacto físico. Alicia, rabiosa, levantó la mano para pegarme. Le agarré el cabello y le di 3 bofetadas contundentes. ¿Acaso nadie puede curar tu enfermedad excepto el novio de otra mujer? Agarré la caja de regalo para estrellarla contra el suelo. Eduardo se levantó y me detuvo. Alicia aprovechó para esconderse detrás de él, lloriqueando, pero la mirada que me lanzó estaba llena de triunfo. Aflojé la fuerza y me reí con burla. Tiene razón, no estoy a tu altura. Ustedes dos son tal para cual. Eduardo tomó mi mano. Estaba muy fría, sin un rastro de calor. Su rostro blanco mostraba un miedo insoportable. Amanda, no es lo que piensas. Yo le di una bofetada con toda mi fuerza. El adorno de mi mano le abrió una línea sangrante en la cara. Con razón insististe tanto en volver conmigo. Resulta que ustedes dos, perros en celo, me necesitaban para completar el espectáculo. Si me voy, no tienen público, ¿no? No sienten emoción si no me ven mirando como mantienen una relación de amistad mientras se coquetean. Hace 6 años fue igual. 6 años después, siguen siendo la misma basura. ¡Qué asco me dan, par de desgraciados! Después de que me fui, los empleados por fin se atrevieron a acercarse con cuidado. ¿Necesitan ayuda? Alicia mordió su labio, con una chispa de esperanza en los ojos. Eduardo, ¿me protegiste porque aún te importo? Eduardo no respondió. Con movimientos muy suaves abrió la caja de regalo. Dentro había una taza idéntica a la pieza única que había roto aquella vez. Dijo que me la iba a reponer. Había pasado mucho tiempo buscándola. En ese momento, una larga grieta atravesaba la superficie. Las lágrimas de Eduardo cayeron de inmediato. Rota. Ya no puedo devolvértela. Capítulo 22. Después de otra ruptura, fui al bar y bebí hasta perder el sentido. El barman le mandó mensajes frenéticos a su jefe. Cuando Jonathan llegó, Dominique ya había llegado primero. La mirada de Jonathan era peligrosa. Extendió la mano para llevarme. Dominique lo esquivó y me protegió firmemente en sus brazos. Su tono era tranquilo. La última vez que vino a buscarte, yo no la detuve. Jonathan no tuvo nada que decir. Con el rostro oscuro, lo vio llevándome afuera. El viento frío de finales de otoño me despertó un poco. En todo el camino seguí maldiciendo a la pareja infiel. Dominique respondía a cada frase. ¿Merecen morir? Sí, si no me dejan vivir en paz, tampoco pienso dejarlos vivir tranquilos. De acuerdo. Esa tal Alicia es una acosadora repugnante. Me tomó un montón de fotos privadas. Esta no pienso tragármela. Dominique me llevó al ascensor en brazos,
Pensó un momento y enseguida dio una solución. Descubrí que tiene una aventura con su jefe. También hice que los fotografiaran. ¿Qué te parece si se lo enviamos a la esposa de su jefe? Dicen que esa mujer es muy peligrosa. Sonreí con satisfacción y froté mi mejilla contra su cuello. ¿Esto también es algo que me debes? Dominique soltó una risa suave, el calor suavizando sus rasgos. Sí, así que, hagas lo que hagas, te apoyaré, siempre estaré de tu lado. Levantó la vista y se encontró con la mirada afilada y fría de Eduardo. Dominique sonrió con calma. Está borracha, la llevaré a casa. Capítulo 23. Entrecerré los ojos. Al ver claramente a Eduardo, tomé un vaso de la mesa y se lo lancé. Maldito, ¿por qué sigues aquí? Él no se movió. Los fragmentos explotaron bajo sus pies. Dominique suspiró con algo de resignación. Amanda, ese es tu vaso favorito. No me importa, sácalo de mi casa ahora mismo. Dominique me tranquilizó y me llevó de vuelta a la habitación. Bien, lo echaré. Tú cierra los ojos primero. Esperó a que me durmiera antes de salir en silencio. Eduardo parecía una estatua de piedra inmóvil. Seguía ahí, rígido. Miraba fijamente los fragmentos en el suelo. Pasó mucho tiempo antes de que hablara con voz ronca. Estos 6 años, ¿qué le pasó a Amanda? La mano de Dominique se cerró en un puño. La vena de su cuello se marcó con furia contenida. Su mirada se volvió más fría que nunca. Esa pregunta deberías hacértela tú mismo. Hace 6 años, ¿qué le hiciste tú a ella? Capítulo 24. Al despertar, Dominique estaba en la cocina preparando la sopa medicinal de caña dulce y rábano, la misma de siempre. Seguía llevando ese delantal tan familiar. Lo abracé por detrás. Tengo hambre. El vapor subía y se dispersaba. Dominique sonrió suavemente. Ya casi está. Me puse de puntillas y mordí ligeramente su lóbulo de la oreja. Es otro tipo de hambre. Los músculos de Dominique se tensaron al instante. No lo pensó demasiado. Apagó el fuego con un gesto, y con un solo movimiento, me levantó en brazos. Lo besé mientras reía, tanto en la cama como fuera de ella. Dominique siempre era igual por dentro y por fuera. Encarnaba la palabra ternura hasta el extremo. A veces, cuando me desesperaba, le mordía con fuerza el hombro. Las marcas de dientes en Dominique parecían nunca desaparecer, pero él sonreía, satisfecho, agachaba la cabeza, y tal como yo quería, intensificaba el ritmo, sin importar cuánto lo arañara o mordiera. No paraba durante toda la noche. Capítulo 25. La ciudad H entró formalmente en la temporada de lluvias. Aquella noche cayó un aguacero torrencial. Envuelta en una manta, me quedé frente al ventanal. El reflejo del vidrio mostraba el lirio de lluvia tatuado en mi tobillo. La tormenta no es el final, sino la señal de un florecimiento. Al ver al hombre que alguna vez me hizo daño, parado bajo el aguacero, arrastrado por la desesperación, la impotencia y el arrepentimiento sin salida, me sentí deliciosamente complacida. Rechazaba su llamada una y otra vez, disfrutando su figura quebrada. Eduardo, así que cuando me veo a solas con otros hombres, ¿te importa, verdad? Entonces, ¿por qué antes me dijiste? No te lo dije porque temía que lo malinterpretaras. Entre ella y yo no pasa nada. ¿Vale la pena hacer un drama por algo tan insignificante? Cuando ahora ves que soy cercana con otros hombres, te enfureces, ¿eh? Entonces, ¿por qué antes me dijiste? Alicia creció conmigo. La veo como una hermana. Ella actúa así porque está enferma. ¿Puedes dejar de tener ideas tan sucias? Cuando ahora traigo a otro hombre a casa, te duele, ¿verdad? Entonces, ¿por qué antes me dijiste? Ella no tiene dónde quedarse, solo son unos días. Además, esta casa no es solo tuya. Si no te gusta, vete tú. Así que si sabías que esto no era normal, la misma situación puesta sobre ti, te rompe, te enfurece, te hunde. No es que no entendieras mi dolor, lo viste con claridad, pero elegiste ignorarlo. Observaste con frialdad cómo me hundía en el lodo. Incluso te regodeabas con cada una de mis lágrimas. Convertiste mi sufrimiento en tu trofeo. Mira, está así de triste y aún así no se va, y por eso te volviste más cruel. Incluso cuando por fin reuní fuerzas para irme, seguían apareciendo frente a mí una y otra vez, como si solo cuando yo estaba presente pudieran seguir interpretando su ridícula historia de amor contenida. Yo caí una y otra vez en ese abismo emocional. Mis lágrimas se habían secado hacía muchísimo. Solo quedaban agotamiento y entumecimiento. Ahora, el rostro pálido de Eduardo era idéntico al mío reflejado en el espejo hace 6 años. No era nada especial. Resulta que cuando el cuchillo lo cortaba a él también gritaba de dolor. Yo alguna vez vi ese árbol como alto, frondoso, hermoso, pero era el filtro de mi amor. Cuando mi amor desapareció, la magia también lo hizo. Quedó marchito.
amarillento, espantosamente feo. Capítulo 26. Mis amigas siempre dicen que envidian mi actitud frente a la vida, que yo siempre soy la que tiene la ventaja en las relaciones, que nunca me dejo maltratar. Tienen curiosidad de saber qué tan excelente tuvo que ser mi primer amor para que yo me fijara en él. ¿Cómo decirlo? Mi primer amor era un cabrón. Y aún así, por él yo llegué a arrastrarme hasta el fondo del pozo. Las heridas ya no duelen hace mucho tiempo, pero basta con que alguien las mencione. Y siento como si algo se me atorara en la garganta. Hay heridas que con el tiempo se desvanecen, y hay heridas que están malditas. Parecen haber sanado, pero en cualquier momento vuelven a desgarrarse de un tirón. La costra cae, exponiendo la carne podrida y llena de gusanos por dentro. Basta con que la felicidad me roce un instante, para que esa herida se abra de nuevo, sangrando sin parar, una y otra vez. La única forma de sanar es devolverle la herida con la misma intensidad, clavarle un cuchillo en el mismo lugar donde él te hirió. Solo entonces podrás dormir bien, incluso 6 años después. En el fondo sigo siendo esa persona que buscaba una perfección imposible, solo cuando tú sufres como yo sufrí. El asunto queda verdaderamente cerrado. Eduardo, obstinado, me llamaba una y otra vez, como un obsesivo. Enviaba cientos de mensajes suplicando reconciliación. Me explicó con humillación lo ocurrido en la cafetería. Dijo que él y Alicia ya no tenían contacto desde hacía mucho. Dijo que solo fue a verla porque temía que ella pudiera hacerme daño. Dijo que nunca más volvería a tener celos de otros hombres, con tal de que yo lo mirara una vez. Mirándolo ahí, de pie en silencio bajo la lluvia interminable. La herida que cargaba desde hacía 6 años, por fin empezó a sanar lentamente. Capítulo 27. Eduardo pasó varios días bajo la lluvia frente a mi edificio, hasta que, agotado, se desmayó y lo llevaron al hospital. Había desarrollado una neumonía grave. Su cuerpo quedó con secuelas irreversibles. Su madre, desesperada al no poder comunicarse conmigo, finalmente logró llamarme. Amanda, soy la mamá de Eduardo, ¿podrías venir a verlo al hospital? Su voz era cautelosa, llena de súplica. Nosotras ya nos habíamos conocido. La señora alguna vez me mandó un mensaje. Insultó fuertemente a Eduardo. Avergonzada de haber criado a un hijo así, me deseó todo lo mejor para el futuro. Suspiré. Tía, pásame el teléfono con él. Al oír mi voz, Eduardo se agitó tanto que tosió por un largo rato. Amanda, cof, finalmente quieres hablar conmigo. Iré a buscarte ahora mismo. Del otro lado se escuchó un caos de pasos, voces, confusión. Eduardo se calló de inmediato. Estoy aquí. ¿De verdad crees que acepté volver contigo porque aún te amaba? No, fue porque contigo no tengo que considerar tus sentimientos. Tu dolor y tus lágrimas no significan nada para mí. No necesito tratarte como a un novio. Ni siquiera necesito tratarte como a una persona. Exactamente como tú me trataste a mí, Eduardo. Nunca te he perdonado. Y jamás te perdonaré. Vete a la mierda, basura. Capítulo 28. Tras la lluvia, salió el sol. Un día de buen tiempo. Rarísimo últimamente. Llevaba días trabajando sin parar por un gran proyecto. Por fin tenía un día libre para dormir hasta tarde, pero me despertó el sonido insistente de mi teléfono. Era mi madre. ¿Qué pasa, mamá? Primero preguntó con cariño por mi vida y mi salud. La escuché con paciencia, esperando que llegara al punto. Amanda, tú trabajas en la ciudad H, ¿verdad? Tengo una vieja compañera de clase, su hijo también vive allí. ¿Quieres conocerlo? Suspiré, otra vez queriendo que me case. Rechacé sin dudar. No quiero. Ya te lo he dicho 1000 veces. No hago citas a ciegas. Ella se apresuró a explicarse. No. Él solo quiere hacerse amigo tuyo. Vi su foto y pensé que quizá te gustaría. Por eso te pregunté. Si no quieres, está bien. Últimamente mamá sueña mucho con el pasado. Recordé cuando miraba tus fotos de niña y las fotos de mi boda con tu padre. Y siempre decía que mi vestido era precioso. Que cuando tú crecieras te casarías con alguien a quien amaras. Y serías feliz toda la vida como nosotros. Pero ahora me doy cuenta de que casarse no garantiza felicidad. Y no casarse tampoco significa infelicidad. Mientras tu vida te haga feliz ahora, eso es lo único importante. Te cases o no, siempre serás la niña adorada de papá y mamá. A mi madre jamás le había gustado que yo cambiara de novio como de ropa. Siempre quiso que sentara cabeza y me casara pronto. Por eso habíamos discutido incontables veces. Pero esta vez, no habló del ¿qué harás cuando envejezcas si no te casas? Ni del nos haces quedar mal si no te casas. Ni del te arrepentirás algún día. Esta vez habló de mi deseo infantil más puro. Habló de querer que yo sea feliz. Incluso intentó encontrarme un novio. No un marido.
La garganta se me apretó, mi corazón, por primera vez en mucho tiempo, se calmó, respiré hondo, y después de un largo silencio, hablé, está bien, lo conoceré. Capítulo 29. Después de la desaparición de Eduardo, todos parecían renacer. No sé cuándo, pero ellos tres crearon un grupo llamado Esperando Buenas Noticias, y me metieron también. Jonathan me etiquetó, ¿vamos de excursión? Dominique dijo, estoy libre. Lucas dijo, yo también. Yo respondí tranquilamente, no puedo. Tengo una cita a ciegas. Los tres mandaron un signo de interrogación. Guardé el móvil en el bolso, tarareando. Conduje rumbo al restaurante acordado. Abrir un blind box siempre tiene su emoción. La credibilidad de mi madre es bastante alta. Después de todo, mi padre era nivel chico guapo de la escuela. Y aún así, para ella solo era pasable. Empujé la puerta y encontré la mesa. Perdón, llego tarde. Él se puso de pie. Su traje gris ceniza estaba impecablemente hecho a medida. No llegas tarde, solo vine antes. Levanté la mirada, y choqué con un par de profundos ojos color ámbar. Tras un instante de sorpresa, no pude evitar reír. Así que eras tú. Se sentó frente a mí. Su voz era clara y suave, con un toque de sonrisa. Mucho gusto. Me llamo Sean. Capítulo 30. Al abrir el móvil de nuevo, tenía 99 más notificaciones. Todas eran de ellos. Lucas dijo, cariño, soy obediente. Caliento la cama y además mi familia es rica. Para casarte, vota por mí. Jonathan dijo, ¿quieres casarte? Si no te gustó el anillo anterior, puedo encargar uno nuevo ahora mismo. Dominique dijo, la cena ya está lista. Te espero en casa. No tenía ganas de responder uno por uno. Escribí directamente en el grupo, estoy saliendo con alguien. No molesten. Y los puse a todos en silenciar. Medio año después, el grupo revivió. La pantalla entera llena de fuegos artificiales celebrando al nuevo miembro del chat. Sean, tras un largo silencio, escribió, gracias.